Paz de Cristo, hermanos. Dios les bendiga. Bendiciones a cada uno de ustedes. Me gustaría que inclináramos nuestro rostro y oráramos al Señor. Amantísimo Padre Celestial, te damos la gloria y te damos la honra. Te bendecimos, te honramos a ti, Señor, porque tú eres el único verdadero Dios. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega a ti sino es a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gloria, honra y alabanza. Te pedimos que tu palabra pueda quedarse en nuestras mentes, nuestros corazones y sobre todo, Padre Santo, que la podamos guardar para los tiempos que vienen. Te pido, Padre Santo, que pongas un carbón encendido en mi boca y que la palabra tuya, Señor Jesús, llegue a cada uno de los rincones de los cuales nos están viendo. Señor Jesús, y que tú puedas hacer milagros en las vidas de cada uno de ellos y de nosotros también. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Me gustaría que abriéramos nuestra Biblia en Deuteronomio 18, del 9 al 14, en el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice así: Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te he permitido esto, Jehová tu Dios. Gloria a Dios por su palabra, ¿verdad? En Deuteronomio nos da una palabra bien importante que muchas veces de nosotros ni siquiera le ponemos atención o no prestamos oído, o no la leemos bien, o no nos detenemos un rato para meditar en ella. Pero en cada cosa que esta palabra de Dios dice en Deuteronomios, tiene unas palabras bien importantes que dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Esta palabra le está hablando a los familiares, a padres, más que nada. Que tengamos cuidado de las cosas que nosotros hacemos, que tengamos cuidado de las cosas que nosotros decimos y que seamos ejemplo para nuestros hijos. Este pasaje bíblico es parte de las instrucciones que Dios dio a su pueblo escogido, Israel, por medio de Moisés, cuando el pueblo estaba a punto de entrar a la tierra que Dios prometió para el pueblo, conocida como la tierra prometida, pero estaba siendo habitada por pueblos y naciones que estaban totalmente entregados a la inmoralidad en todos sus sentidos. Ahora, me gustaría hablarles de la palabra de Dios, pero para eso voy a regresar al pasado, al presente y luego me voy al futuro, y así voy a estar para atrás y para adelante. No sé si me puedan entender. Note lo que les dijo Dios según el Levítico, capítulo 18, 24. En ninguna de estas cosas os amancillaréis. Se han corrompido las naciones y la tierra fue contaminada. Guardad pues vosotros mis estatutos, mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero, que mora entre vosotros. Cuando Dios dio la palabra a Moisés, le dio ciertas reglas, ciertos estatutos, ciertas cosas, digamos, los mandamientos que ellos tenían que seguir como pueblo de Dios, como pueblo apartado, como pueblo escogido. Les dio unas reglas que realmente cuando tú las lees no son tan difíciles de llevar. Yo creo que como Padre, nosotros y como también nuestro Padre Celestial, pone reglas para que podamos vivir una vida íntegra, una vida feliz, una vida sin problemas. Cuando Dios creó la tierra, el cielo y la tierra, Él no tenía en planes las cosas que pasaron después de la caída de Adán. Él tenía todo perfecto. Dice que cuando Él hizo los cielos y la tierra, todo era perfecto, todo estaba bien. Y Él dijo que todo lo que Él hizo era bueno. Pero como siempre tiene que haber maldad, Satanás vino y engañó a Eva. Y desde entonces empezaron todos los problemas de la humanidad, desafortunadamente.
Ahora quiero contarles una historia bien importante. Se trata del padre de la fe. En Génesis 22 nos dice que Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, toma a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Esto no fue una prueba para producir fe, hermanos, sino una prueba para revelar fe. Dios quería probar qué tanto confiaba Abraham en él. Quería saber qué tanto era el amor que Abraham sentía por Dios y que él estaba dispuesto a dar para mostrar a Dios su amor y su fidelidad, así como Dios mostraba su fidelidad y amor hacia Abraham. Dice la palabra de Dios: ofrécelo ahí en holocausto. Abraham tenía que aprender la diferencia entre confiar en la promesa o confiar en el que hace las promesas. La palabra de Dios dijo: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Abraham fue el que dijo estas palabras: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. He ahí la fe de Abraham. He ahí la confianza de Abraham para con Dios. Mi pregunta es: ¿por qué Dios pidió un holocausto o un sacrificio, como muchos le dicen? Bueno, hermanos, no debemos olvidar de dónde venía Abraham. Él ya tenía conocimiento de esto y de los sacrificios humanos. Él venía de Ur de los Caldeos. Y ahorita le explico cómo era eso. Volvamos un poco más al pasado para poder aclarar lo que es el sacrificio o el holocausto. El primer holocausto registrado fue cuando Abel sacrificó un cordero a Jehová, y eso está en Génesis 4:4. Y también como Caín se enojó con Dios, trayendo consecuencia el primer derramamiento de sangre inocente, y está en Génesis 4 y en Génesis 4:11. Bueno, cuando Abel hizo el primer sacrificio, hizo un sacrificio de un animal, no de un ser humano. Dios pedía el sacrificio, él quería obediencia, no porque él necesitara un animal o necesitaba la sangre del animal o comerse al animal. Él quería obediencia, Dios quería que ellos hicieran las cosas como Dios ordenaba. Bueno, cuando Abel hizo este sacrificio, lo hizo para agradar a Dios, como dije, en un animal, no en un ser humano. Pero Caín se enojó con Dios, trayendo como consecuencia el primer derramamiento de sangre inocente. Abel era inocente, Abel no le había hecho nada a Caín, pero sin embargo, Caín se enojó tanto con Dios, más que nada con Dios, porque el que le pidió la ofrenda, que le dijo que si hiciera la ofrenda como él la pedía, le iba a agradar a Dios, iba a agradar a los ojos de Dios. Pero como Caín se enojó con Dios, se vengó, se desquitó, como dicen, con el inocente de Abel y lo mató. En Génesis 4:11 dice: ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre inocente. Y lo hizo él solo, ¿por qué? Por celos. En Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que de todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Aún incluso ahí se seguía haciendo sacrificios, pero no tan solo de animales, sino de seres humanos. Por eso, de las palabras de Dios en este pasaje bíblico. Ahí Dios está hablando de la generación de Noé. Cuando Noé estaba en la tierra, Dios vio que la perversidad era mucha. No tan solo se hacían cosas abominables hacia Dios, se hacían sacrificios no de animales, sino de seres humanos, de niños, de jóvenes vírgenes, de jóvenes pequeños, digamos, varones pequeños, vírgenes. Dios vio que la maldad era demasiada. Cada instante, cada momento, todos sus pensamientos eran hacia el mal, matando sangre inocente, haciendo holocaustos que Dios no había pedido, holocaustos de personas, de seres humanos, cuando Dios dijo solamente holocaustos de animales. Sin embargo, ellos cambiaron las cosas. ¿Y por qué las cambiaron? La pregunta de todos: ¿por qué es que se hizo holocausto? Al principio, como dije, Dios hizo holocausto pero de animales. Pero ¿saben quién más que nada exigía holocaustos de seres humanos? El enemigo de nuestras almas. Acuérdense que la palabra de Dios dice que Él vino para matar, robar y destruir.
Entonces él quería destruir la humanidad, quería destruir el ADN, quería destruir la descendencia para que alguien de los seres humanos, digamos, del pueblo escogido de Dios, no naciera nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él iba a ser el Cordero perfecto, el sacrificio perfecto. Entonces, de la manera que el enemigo iba a, digamos, a corromper los sacrificios, era a través de que a Satanás se le hiciera sacrificios. Y ahorita voy más para adelante a explicarlo. Dijo Dios: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. Dios ya había tomado una decisión por tanta maldad que había en los tiempos de Noé. Él había visto tantos sacrificios, tanta maldad, tanta muerte y tanto derramamiento de sangre inocente que estaba siendo sacrificada a sacrificios que Dios nunca había pedido. Entonces dijo Dios: voy a volver a empezar de nuevo. Y fue cuando salvó a Noé, a sus hijos, a sus nueras y a su esposa. La diferencia entre el holocausto que pedía Dios en el Antiguo Testamento era diferente al sacrificio que se hacía a Baal, a Sera, a Moloch y a otros dioses paganos. Si leemos un poquito ustedes sus Biblias, se van a dar cuenta quiénes son estos personajes. En Génesis 8:20 dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio, y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Después de que Dios mandó el diluvio, limpió con toda la maldad que había ahí, quitó absolutamente todo de raíz. Solamente 8 personas fueron salvas. Después de que salió Noé del arca, hizo un sacrificio, y nótese que dice: tomó de todo animal limpio, y de toda ave limpia. Nunca dice: y tomó un hijo, tomó un nieto, tomó un bisnieto, tomó un inocente. Dice: tomó un animales, para ofrecerlos en holocausto, en el altar. Note lo que dice también Jeremías 32. Dice: antes pusieron sus abominaciones en la casa, la cual es invocado mi nombre, contaminándola, o sea, en el templo. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por fuego a sus hijos y a sus hijas a Moloch, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen estas abominaciones, para hacer pecar a Judá. Nótese aquí lo que dice lo que dice Jeremías. Aquí Dios les está diciendo: nunca en mi pensamiento, nunca les dije que hicieran tales abominaciones. ¿Por qué? Porque el sacrificio de seres humanos es abominación a Jehová, es abominación a Dios. Y más que nada que lo hacían a Baal. Baal no es nadie más que Satanás. Moloch no es nadie más que Satanás, simple y sencillamente con otro nombre. Cada dios pagano a que ellos adoraban es el mismo personaje, simple y sencillamente dividido o representado por diferentes deidades, como les llaman ellos. ¿Qué es abominación? Es cualquier cosa que ofende a Dios. La práctica de las naciones paganas de sacrificar a sus hijos o a sus hijas en el fuego como una forma de adoración a su dios falso llamado Moloch. Tristemente, años más tarde, los israelitas se entregaron a esta práctica detestable para Dios, y como consecuencia Dios los castigó con mucha severidad. ¿Sí se dan cuenta? Cuando Dios los sacó de Egipto, ellos traían eso en sus mentes, el adorar a ídolos, adorar imágenes, adorar cosa que no era Dios. Tenían eso de hacer sacrificios y adorar a dioses paganos. ¿Por qué? Porque ya habían sido instruidos, ya habían sido enseñados, y incluso cuando Dios dio los mandamientos que se los dio a Moisés, les dijo claramente: no hagan estas cosas, no las hagan, porque es abominación a mí. Pero desafortunadamente el hombre es pecaminoso, el hombre siempre va hacia el mal, hacia pecar, hacia las cosas malas. Nunca aprendemos. La antigua Ur de los Caldeos, ahí de donde viene Abraham, se hacía sacrificios humanos. Y estoy segura que en muchas ocasiones Abraham debió haber visto unos cuantos y tenía conocimiento de ellos.
y de todo tipo de ritual que ahí se hacía. Ur de los Caldeos está situada al sur de Mesopotamia, a unos 233 kilómetros al sureste del sitio de la antigua Babilonia. ¿Sí me entienden? Bueno, cuando Dios le pidió a Abraham que hiciera el sacrificio de Isaac, él tenía conocimiento de lo que era el sacrificio. ¿Por qué cree que Abraham no se negó al querer sacrificar a su hijo, su único hijo, a Isaac? Porque él sabía, él tenía conocimiento que de donde él venía, de donde Dios lo había sacado, se practicaba esto. Era una práctica común, era una práctica normal, algo que él siempre vio, que se hacía sacrificios de niños, de seres humanos. Entonces, cuando Dios le dijo a Abraham, ¿sabes qué? Sacrifícame, dame a tu hijo, a tu único hijo en sacrificio. Para él no se le hizo algo fuera de lo normal, decir, ¡ah! Dios, ¿qué me estás pidiendo? ¿Por qué me pides a mi hijo? Pero nótese también una cosa, que la fe de Abraham era que Dios le había prometido que iba a tener una gran descendencia. Entonces Abraham dijo, me lo está pidiendo Dios solamente para probarme. Porque yo no creo que Dios quiera la sangre y la vida de mi hijo en sacrificio. Por eso él le dijo a uno de sus sirvientes, el muchacho y yo volveremos. ¿Y qué fue lo que Dios también dio? Dios se proveerá de cordero o de holocausto. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios honró la fe de Abraham y puso el cordero en el monte donde tenía que estar. Ahora permítame hablarle un poquito de los egipcios. Durante algunas épocas del antiguo Egipto se sacrificaban sirvientes y oficiales para que fueran sepultados junto con el faraón recién fallecido, de modo que pudieran servirle en el más allá. Como si se dan cuenta, cada vez que moría un faraón, el faraón siempre se le enterraba con sus sirvientes para que supuestamente ellos, incluso después de la muerte, podían seguir sirviendo al faraón, al rey y estuvieran con él. Y si navegamos un poco en la red, se darán cuenta que hay muchos jeroglíficos de Egipto, donde muestra la historia, qué es lo que hacían y de todas las momias que han encontrado y de todos los reyes que han encontrado, todos los faraones. Dice, y también cómo eran los entierros de ellos, la historia de todos los sacrificios que se hacían y los dioses que ellos adoraban. Ahora déjeme decirle qué pasó en Éxodo con un faraón. En Éxodo 1 dice, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echar al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Sobek es un nombre importante. Fue el dios cocodrilo. No sé si ustedes saben que en el río Nilo hay muchos cocodrilos. De carácter benéfico. Creador supuestamente del Nilo, que habría surgido de su sudor. La mitología de ellos dice que el dios Sobek hizo el río Nilo, del sudor que él había hecho, supuestamente en la deidad de ellos, lo que ellos creían, que el sudor del cocodrilo había hecho lo que se hiciera el río Nilo. El sacrificio de estos niños no fue en vano para el faraón, pues era una manera de sacrificio humano para esta deidad egipcia. No sé si ustedes se recuerdan que cuando Moisés nació, el faraón mandó a matar a todos los niños inocentes, pero no los mató a espada. La mayoría de todos esos bebés que nacieron, que eran varones, fueron echados al río. Cuando ellos fueron echados al río, ellos fueron echados en sacrificio al dios Sobek, al dios cocodrilo. Los cocodrilos se los comieron y para ellos fue como un sacrificio a este dios para que siguiera prosperándolo y para que el río Nilo nunca se secara, que siempre tuviera abundancia. Así derramando sangre inocente, no tan solo para deshacerse de supuestamente de una amenaza, sino también a un sacrificio al dios cocodrilo, como dije anteriormente. Los vikingos. Los vikingos son de Suecia, también ellos hacían sacrificios, para que vean cómo viene todo, qué casualidad que todos sabían cómo hacer sacrificios. ¿Por qué? Porque todos venimos de Adán y Eva, ninguno de nosotros viene del chango. Los vikingos solían sacrificar a los esclavos y también prisioneros de guerra. Si hay enfermedad o hambruna, se le hacía sacrificios a Thor. A Thor, así se le dicen, no sé si le dicen en español otro nombre, pero yo lo encontré Thor. Y si hay guerra, a Odín. Y si hay matrimonios, a Frey. Todos los dioses paganos tienen sus sacerdotes, quienes les ofrecen sacrificios de gente.
Estos eran degollados y recogían su sangre en cuencas o en bandejas, en cubetas, o como le llaman en mi pueblo le llamamos bandejas, cubetas, otras cosas. Cuando esto pasaba, cuando estos sacrificios se hacían, la gente entraba en un éxtasis. Estaban endemoniados. Entraban en un éxtasis que se volvían locos y bailaban y danzaban y se echaban la sangre y tomaban la sangre y hacían algarabía, hacían una gran fiesta por estos sacrificios. Y estos son los vikingos. Los mayas. No vamos lejos, como les dije. Naveguen en la red y vean la historia de los mayas. Los antiguos mayas practicaban sacrificios humanos en ocasiones especiales. Estos sacrificios se llevaban a cabo en los templos y las víctimas eran, su mayoría, prisioneros de guerra. No importaba la edad. Se les extraía el corazón dándole en ofrenda al dios Sol, al igual que jóvenes virgen. Si ustedes gustan, como le dije, naveguen en la red y se darán cuenta. Pueden encontrar mucha historia, pueden encontrarla ahí, la historia de los mayas, y van a ver cómo eran los sacrificios que estos hombres hacían. ¿Qué es lo que hacían? Sacrificios humanos, matando, sobre todo cuando mataban a niños, sangre inocente. En China también tiene su historia. El sacrificio humano se practicó en China durante miles de años, en la dinastía Shang, del 1600 al 10.040 antes de Cristo. Los aztecas también hacían sus ritos, sus rituales, sus cosas. La civilización azteca en México se concentra en torno a la antigua ciudad Tenochtitlán, floreciente entre los siglos XIV y XV después de Cristo. Hubo varias formas de sacrificios humanos entre los aztecas, desde ahogar, desollar o de asaetear a la víctima hasta degollamiento. El sacrificio por extracción del corazón también. Del sacrificio por extracción tiene evidencia en muchos códices prehispánicos y en las crónicas de los misioneros que llegaban, de como los españoles cuando llegaron ahí y vieron a los aztecas. También, si quieres navegar, como te dije, en la red, puedes ver los sacrificios que hacían los aztecas, qué es lo que sacrificaban, a cuáles dioses ellos sacrificaban. Sabemos que el sacrificio por ahogamiento estaba consagrado a Tlaloc, dios de la lluvia, y que las víctimas más comunes eran niños que tenían 2 remolinos en la cabeza. Esas eran las creencias de ellos. Los niños que nacían, no sé si saben, casi la mayoría de nosotros nacemos con algo aquí, como no sé si es un lunar o que le dicen acá atrás, pero muchos de ellos nacen con 2. Entonces para ellos eran los favoritos. ¿Por qué? Porque era el sacrificio perfecto para sacrificarlos a Tlaloc, al dios Sol, al dios de la lluvia y a otros cuantos dioses que ellos adoraban. Los griegos. Los textos antiguos y los restos arqueológicos indican que los antiguos griegos practicaban el sacrificio humano, dedicado a Zeus. De acuerdo con la leyenda, un niño era sacrificado con animales y toda la carne era cocida junta para luego ser servida. O sea, mataban, sacrificaban a los niños junto con los animales, digamos, los servían en una olla, los hacían en carnitas o los hacían como ellos se hacían sus comidas y los servían a la gente para que fueran comidos. Practicaban canibalismo. Los principales dioses de aquellos entonces eran los que serpenteaban la faja del zodiaco. ¿Ve? Grecia, ahí se hizo el zodiaco. Y ahorita les voy a decir a qué dioses ellos adoraban y cómo es que tiene, digamos, sentido ahora que cuando yo lo estaba estudiando. Estos eran los astros más conocidos: el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno. ¿Cómo se llaman nuestros planetas? Fueron llamados gracias a los griegos, gracias a que ellos adoraban a estas deidades. Entonces los planetas son llamados igual que esto. Note, Mercurio, tenemos el planeta Mercurio, tenemos el planeta Venus, tenemos el planeta Marte, tenemos el planeta Júpiter y tenemos el planeta Saturno. ¿Cómo es que ellos sabían? ¿Cómo es que ellos los nombraron? ¿Cómo es que ellos adoraban a ellos? De aquí provienen los nombres de nuestros planetas, como les dije anteriormente. Qué casualidad, ¿no? Pura casualidad. Los moches
Era una cultura del antiguo Perú que se desarrolló entre los siglos segundo y séptimo en el valle del río Moche, actual provincia de Trujillo. Colocaban los sacrificios en las tumbas y templos. A esta altura pertenece la famosa tumba del señor de Zipán. Si van a Perú, ustedes van a poder ver las ruinas de ahí, Cusco y todas esas ruinas que están ahí. Ahí se practicaban sacrificios de niños. Incluso no hace mucho tiempo se encontraron cuerpos momificados de los niños que sacrificaban vivos, que los dejaban ahí morir. Los incas practicaban especialmente el sacrificio de niños a los que tras matarlos momificaban y llevaban a lo alto de alguna cumbre. 3 momias de niños fueron encontradas cerca de los restos de un santuario en el monte Yulayaico, a 6.740 metros de altura, un volcán activo en la frontera entre Chile y Argentina. Y ustedes, como le digo, naveguen en la red y pregunten qué fueron los descubrimientos que hicieron los arqueólogos y verán que han encontrado sacrificios, cosas, rituales que esta gente hacía. En Tanzania, el sacrificio ritual de las personas albinas. Ahí mataban a las personas que eran blancas. Albinas, ese es un trastorno genético en nuestra piel, en nuestra sangre, que hace que las personas se miren más blancas, que están más blancas que una persona normal, una persona güera, una persona blanca. En una investigación acerca de los sacrificios humanos en Uganda, una televisora, la BBC, escuchó testimonios de primera mano que indican que los asesinatos y rituales de niños son más comunes de lo que las autoridades lo admiten. Aún incluso en nuestros tiempos todavía se siguen haciendo rituales en Uganda, sacrificios de niños, de sangre inocente para sus dioses. Un médico, o sea, un doctor que también es brujo, afirmó que tienen clientes que habitualmente capturan a niños y le traen su sangre y órganos para alimentar a los espíritus. No sé si ustedes se dan cuenta, qué casualidad que hay muchos niños que se desaparecen de repente, que nadie los encuentra, no encuentran sus cuerpos, no encuentran nada, ni evidencia de lo que pasó con ellos. Pues déjame decirte que muchos de ellos son raptados para ser sacrificados a Satanás por los satanistas. Aunque ellos digan que no es cierto, que solamente adoran a Satanás y que no hacen sacrificio, mentira del diablo, no la crean. Los sacrificios del Antiguo Testamento, lo que era un holocausto. La palabra holocausto se dice olá en hebreo, que significa causar el ascenso a Dios junto con el humo. Consiste en ofrecer animales a Dios en ofrenda encendida. Eso fue en el Antiguo Testamento. O digamos desde Génesis hasta que apareció nuestro Señor Jesucristo. Dice que es clasificación y el propósito del sacrificio es ofrenda de expiación, sacrificio por la culpa, sacrificio de paz. Expiación era mover los pecados que antes eran en el Antiguo Testamento. Molec o Milcom es el nombre dado por la Biblia a una divinidad cananea asociada con los sacrificios de niños por medio del fuego. Moloch era una estatua de bronce con fuego en su interior, dentro del cual se arrojaban las víctimas, o sea, los niños. Modernamente ha sido relacionada con los sacrificios de niños como parte del culto de Baal Hamón. ¿Ven? Todos los sacrificios, todas las cosas que se hacían en el Antiguo Testamento y que aún todavía en estos tiempos se sigue haciendo, es el mismo personaje, es la misma persona. Lo llamen de como lo llamen, es el mismo mono, como digo yo. Generalmente Moloch es representado como una figura humana con cabeza de carnero o becerro, sentado en un trono, con una corona u otro distintivo de realeza. Los sacrificios preferidos por esta deidad, Moloch, eran niños, especialmente los bebés inocentes. Historiadores de la antigüedad como Plutarco, Diodoro Sículo, Simónides de Cea, Teodoro o Clitarco de Alejandría, relatan tales abominaciones. Si ustedes gustan, otra vez les digo, naveguen en la red, busquen a estos personajes y van a leer sus libros, los cuales ellos escribieron de los sacrificios que se hacían. Al igual, los fenicios. Los fenicios, que pertenecían al grupo de semita cuya cuna fue el sur de Arabia,
poblaron la costa oriental del Mediterráneo en Asia Menor, o sea, Turquía. Los fenicios vivían en el norte de esa región, siglos antes que los hebreos ocuparan el sur. Ellos adoraban a Baal, a Sera, sacrificaban a bebés. Este ídolo era hueco por dentro del estómago, era mitad hombre y mitad bestia, el cual se le hacía sacrificio humano pasando a sus hijos por el fuego. Los sacerdotes de Nimrod, no sé si ustedes se acuerdan, después de las cosas que pasaron, después del diluvio, Nimrod era uno de los bisnietos de Noé. ¿Ve? Todo tiene su sentido, todo tiene el porqué. O sea, sigue la historia. Las cosas no cambiaron incluso después del diluvio. ¿Por qué? Porque había maldad en el hombre. ¿Cuál era? Era el hijo de Cam. Y después, como le digo, lean la Biblia. Después de que pasó el diluvio, ahí se van a dar quién es Nimrod. Nimrod era un hombre cazador de humanos, como dice la Biblia, que comía estos sacrificios humanos en Canaán. Era conocidos como Cana-Baales. De aquí proviene la palabra caníbal. Los babilonios tomaron el toro como símbolo de Baal. Si se dan cuenta, cuando estaba Nimrod, cuando construyó la torre de Babel, él también hacía sacrificios de bebés. Y se comían a los bebés. De ahí viene la palabra Canaán. O sea, Canaán era una ciudad donde habitaban ellos. Nimrod, todos sus descendientes de ellos y todos los que habían construido la torre de Babel. Por eso se le llama Cana-Baales, porque eran de Canaán y adoraban a Baal. Y de ahí, como les dije, viene la palabra de caníbal, canibalismo. De ahí viene la palabra de que la persona se comen a los seres humanos, el canibalismo. Los templos en los que rendían culto a Moloch se encontraban en una enorme estatua de bronce del dios. Dicha estatua estaba hueca y la figura de Moloch tenía la boca abierta y brazos extendidos, con las manos juntas y las palmas hacia arriba, dispuesto a recibir el holocausto. Dentro de la estatua se encendía un fuego que se alimentaba continuamente durante el holocausto. En ocasiones los brazos estaban articulados de manera que los niños que servían de sacrificio se depositaban en las manos de la estatua, que por medio de unas cadenas levantaban las manos así hasta llevarlo a la boca. O sea, ellos tenían todas las cosas para hacerlo. Ponían las manos, digamos, de este mono, de este Moloch, pues lo ponían así. Entonces, cuando ponían el sacrificio del bebé, lo ponían así, unas cadenas lo alaban, lo jalaban, y esta misma deidad movía sus manos para abrir su boca, y esta cosa hacía que las manos y fuera hacia enfrente y pudiera entrar el bebé o la víctima por dentro de la boca de este mono y fuera hacia adentro de sus entrañas. Dice que por medio de las cadenas se levantaba hasta la boca, introduciendo a la víctima dentro del vientre incandescente del dios. En Levíticos 18 podemos leer y dice: y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Y eso está en Levíticos 18. Vemos que se habla de ofrecer por fuego a Moloch. Es pues que existía un culto en los pueblos cercanos a los hebreos consagrado a Moloch. Y eso no ha cambiado aún en nuestros tiempos. Preguntarán, ¿cómo es eso? El holocausto que hacían en el Antiguo Testamento los israelitas eran conforme al mandato de Dios, con sacrificios de animales. Pero desafortunadamente la gente se corrompió, haciendo lo malo delante de Dios, sacrificando a seres humanos, es decir, sangre inocente. Dios les había dado estatutos, Dios les había dado promesas, Dios les había dicho que no hicieran eso, y sin embargo los israelitas se corrompieron y vinieron a hacer lo mismo que hacían los paganos, lo mismo que hacían los otros pueblos, que Dios les dijo que no se mezclaran, que Dios les dijo que no imitaran las cosas, que Dios les dijo que no hicieran los mismos sacrificios que hacían. Sin embargo, los israelitas no hicieron caso, hicieron las cosas que estos pueblos hacían, haciendo abominación a Dios y derramando sangre inocente. Ahora les voy a explicar un poco qué pasa. Si se dan cuenta, en Egipto, después de que salió Moisés con el pueblo judío, ¿qué fue lo que pasó con este pueblo? Este pueblo fue destruido por las plagas, por la maldad que había en Egipto. Y si se dan cuenta, cuando el faraón mandó a matar a muchísimos niños en el tiempo de que Moisés nació, que Moisés que estaba vivo, esa maldad se le regresó al faraón. ¿Qué pasó con los primogénitos? Dios los mató.
que dice, el que no tiene la señal de la sangre en los dinteles de su casa, pasará el espíritu de la muerte y todos los primogénitos morirán. Ahí Dios vengó la sangre de esta gente, de estos niños inocentes que murieron. Otra cosa, en los tiempos de Noé, cuando Dios metió a Noé al arca, toda esta gente que permitían los sacrificios de seres humanos, ellos también murieron junto con sus dioses, murieron juntos con las cosas que ellos hacían. ¿Por qué? Porque Dios vengó la sangre inocente de todos estos niños que ellos sacrificaron antes del diluvio, y toda la gente murió. Nimrod, cuando él sacrificó a todos estos niños inocentes, también la torre de Babel fue destruida, también ese pueblo fue destruido. También para los mayas, si se dan cuenta, ya no existen los mayas, solo quedan sus ruinas. ¿Qué pasó con todos estos mayas? Uno se pregunta, vinieron los extraterrestres y se los llevaron. Vinieron seres de otro planeta y ¡pum! No, ¿saben por qué? ¿Por qué fueron destruidas estas naciones o estos pueblos o estas personas? Porque Dios puso su mano fuerte contra ellos por el sacrificio que ellos hacían, porque Dios dijo, no sacrificarás a seres humanos, cosa que yo no te he pedido. Los incas, los mayas, los aztecas, todos ellos, si te preguntas qué es lo que queda de esas ciudades, de esas naciones, solo ruinas. Solamente quedan pinturas, excavaciones que han hecho los arqueólogos. ¿Y dónde quedó la gente? ¿Qué pasó con toda esa gente? No pudieron haber desaparecido de la noche a la mañana. La venganza de Dios, dice la palabra de Dios, mía es la venganza. Dios cumple su palabra. Dios es un Dios que es amor, pero también es fuego consumidor. Y hay que tener cuidado. Cuando Dios manda de hacer algunas cosas, hay que obedecerle. Todas estas civilizaciones se perdieron. Todas esas civilizaciones ya no existen, ya no están. ¿Por qué? Porque tentaron a Dios, porque hicieron abominación contra nuestro Señor. Como le dije anteriormente, Babilonia, Persia, todos estos lugares donde se hacían sacrificios ya no existen, ya no están, se perdieron. Dios toma venganza de la sangre inocente que es derramada. En los tiempos también de nuestro Señor Jesucristo, cuando andaban persiguiendo a nuestro Señor Jesús, ¿cuántos niños no mataron? Herodes mandó a matar muchos niños en lo que es la ciudad de Jerusalén, Israel. ¿Y qué pasó con Jerusalén y Israel? También fue destruida. ¿Qué fue lo que pasó con el imperio de Babilonia? También fue destruido. ¿Por qué? Ahorita si te das cuenta, no existe el imperio de Babilonia, el imperio de Siria, el imperio de los griegos, el imperio romano, si se dieron cuenta, abundaron por muchos lugares, conquistaron muchas naciones. ¿Y qué pasó ahorita? Ya no están, ya no existen. Hubo el tiempo que Dios castigó la maldad también de Israel, haciéndolos ¿qué? Llevándolos a cautiverio, destruyendo la ciudad, destruyendo Israel, sacándolos de su pueblo, sacándolos de ahí, de donde ellos habían adquirido la tierra prometida y llevándolos a otro lugar. ¿Por qué cree que pasó lo que pasó del holocausto de los judíos? Por la desobediencia de ellos, porque no obedecieron la palabra de Dios. Y en Oseas habla de eso, habla que iban a ser llevados en cautiverio. Jeremías también habla que iban a ser llevados en cautiverio. ¿Por qué? Porque se hacían sacrificios de niños, de seres humanos, a deidades que no eran, que Dios no pedía. Todos esos sacrificios, todas esas cosas que han pasado al pueblo de Israel son consecuencias del pecado, consecuencias de las abominaciones que estuvieron haciendo. Todo eso tiene que ver. Lo que pasó en el holocausto es también parte de lo que Dios les advertía, porque Dios quitó la cobertura que tenía para ellos, para su pueblo, y fueron llevados en cautiverio varias veces, muchas veces, hasta que también Dios profetizó que un día regresarían a su pueblo, y están regresando ahorita ellos a sus pueblos, pero todavía falta, aún hay más, como quien dice. El pecado desvía el corazón hacia la adoración de objetos alternativos a Dios. El pecado que nosotros tenemos, el pecado, las cosas que nosotros nos desviamos y hacemos nuestra voluntad, nos aleja de Dios y hace que nosotros adoremos cosas que no son Dios, cosas que Dios no nos mandó a que adoráramos. Esto es lo que las naciones están haciendo.
Servían a ciertos dioses y esos dioses les pedían a sus hijos como sacrificio para darles buenas cosechas o éxito militar. ¿Somos nosotras capaces de hacer tal cosa? Yo pregunto a las mujeres. Sí. Si somos capaces de sacrificar cualquier cosa para rendir adoración al Dios que nos dé lo que deseamos. Nosotros somos adoradores por naturaleza. Nos gusta adorar a cosas que nos den. Si nos dan, digamos, cosas materiales, vamos a estar bien con la persona que nos está dando cosas materiales. Estamos adorando las cosas que ellos nos están dando. Esto es, digamos, esto está pasando también en nuestros tiempos, con una creciente mayoría de personas. De diferente manera, el antisemitismo, el odio al cristianismo, se aprovechará para otro tipo de sacrificios. Lo que se tenía por historia impecable en los siglos pasados no se comparará con la historia que se escribirá en el futuro. Todo lo que pasó en el pasado, hermanos, es un ejemplo para nosotros, para que aprendamos de ellos. Todos los sacrificios humanos que se hicieron en el pasado, todas las cosas que se adoraron en el pasado y toda la catástrofe, todas las cosas implacables que nosotros vimos con las persecuciones de los cristianos, cuando estaban en las catacumbas, cómo asesinaban, cómo mataban. No va a ser nada comparado con lo que la palabra de Dios dice que va a pasar en el futuro. Nuestro futuro está bien cerca de que todas estas cosas malas pasen. ¿Por qué? Porque seguimos haciendo el pecado, seguimos estando mal ante los ojos de Dios, seguimos haciendo lo malo ante los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora déjame decirte que los sacrificios son diferentes. Los sacrificios que se hacían antes se hacían a ídolos paganos, Balaam, Moloch, o todos esos, Hera, Ashera, todos esos dioses que viene siendo el mismo que Satanás, como les dije. Todos esos sacrificios lo hacían, cierto, pero no con la ley de Dios. No eran sacrificios legales, se escondían para hacerlo los pueblos, como el pueblo judío a veces se escondía para hacer esos sacrificios, no otros pueblos como Canaán, donde estaba Nimrod y todos esos, Babilonia. Pero ahora déjeme decirle que los sacrificios de ahora son legales y a través de leyes hechas por hombre, donde sacrifican a pequeños inocentes, los cuales no se pueden defender, y como en el pasado, con el conocimiento de sus propias madres, siendo ellas mismas las que entregan al sacerdote o a doctores para ser asesinados. Y dirás, ¿cómo es eso? Nadie está sacrificando ahorita bebés. Yo ahorita no veo un altar donde se está poniendo un bebé para que lo sacrifiquen. Bueno, te voy a decir cómo están siendo sacrificados estos bebés ahora. Nosotros lo estamos viendo frente a nuestros ojos y nosotros no hacemos nada, ni siquiera doblamos nuestra rodilla un minuto para adorar y pedirle a Dios que interceda por estas criaturas. 42 millones de bebés son asesinados. El aborto fue la principal causa de muerte en el 2019. En los Estados Unidos, donde 4 de cada embarazos termina en aborto. Hay más de 3,000 abortos por día. El 22% de todos los embarazos en los Estados Unidos, incluyendo los abortos espontáneos son aquellos que estás embarazada y que desafortunadamente se te viene el bebé. Eso desafortunadamente pasa, y pasa a muchas mujeres que no pueden detener al bebé en sus vientres. Y eso es algo, digamos, doloroso para algunas que los querían tener, pero para algunas no. Digamos, esos abortos también son contados, pero esos son espontáneos, no porque lo hayan querido asesinar. La mayoría de los abortos que se hacen, son permitidos por la madre. En el Antiguo Testamento, en los tiempos antiguos, la madre era la que entregaba a esta criatura para ser sacrificada a Moloch, a Balac y a todos estos dioses. Ahora estas madres están entregan a sus bebés en las clínicas, en los lugares de aborto. Ellas son las mismas, por eso digo, yo pregunté, ¿nosotras somos capaces de entregar a nuestros hijos para ser sacrificados? Sí, porque muchas lo están haciendo. Muchas mujeres le dicen, es legal, mi cuerpo, dice, my body, my choice. Mi cuerpo, yo decido, mi cuerpo, mi derecho, yo decido si quiero o no lo quiero tener. Ten cuidado, porque Dios va a cobrar esa sangre inocente. Créeme, que así como pasó en el pasado, que destruyó todas esas culturas, esas digamos,
a los incas, a los mayas, así va a pasar contigo si no te arrepientes. Tienes oportunidad de arrepentirte mientras tienes vida. Porque dice, no pasarás a tu hijo por fuego. Y aunque tú no lo estás poniendo en el fuego para que se lo coma Baal, se lo estás dando a Satanás para que él lo reciba como sacrificio. Así es. En Groenlandia es el país donde hay más abortos que nacimientos. Las mujeres se embarazan y se les hace fácil para ellas deshacerse del bebé, desecharlos, tirarlos a la basura. Si no somos vigilantes, hermanos, seremos engañados por filosofías huecas y sutiles, según las tradiciones de los hombres. Al igual que Dios le advierte a este pueblo, Dios nos advierte a todos nosotros que como fieles cristianos nosotros no podemos hacer o aceptar las abominaciones de este mundo. Los poderes de las tinieblas siguen un plan bien elaborado, que solo buscan apartar al hombre de Dios, y en nuestros días este plan está siendo ejecutado con gran eficacia, a través de los medios de entretenimiento, comunicación, las películas, programas de televisión, que se han convertido en entretenimiento y perversión, o sea, se pervierte. La práctica de los sacrificios humanos fue común en muchas civilizaciones del mundo, egipcia, China, India, los aztecas, en algunas culturas del Perú. Asimismo hubo sacrificios humanos entre los macedonios, los albanos del Cáucaso con fines de purificación. Los cananeos, como dije, tenían la costumbre de sacrificar al primogénito en honor a la divinidad o sacrificaban otras víctimas con fines de purificación pública. Bien, la ratificación de un acuerdo o una promesa para alejar algún daño presente o amenazador. Los sacrificios en Birmania buscaban hacer invulnerable la ciudad. En Gezer era para conferir estabilidad y firmeza a los edificios y protegerla de los enemigos. En fin, entre otros, los hebreos y otros hubo también presencia de estos rituales. Como dije, los sacrificios que se están haciendo ahorita son legales. Los sacrificios, supuestamente las leyes protegen a estas mujeres, las cuales van y sacrifican a sus hijos, porque es lo que están haciendo. Los están sacrificando, los están sacando de su vientre y matándolos. Así que lo mires como lo mires, son sacrificios a Baal, sacrificios a Satanás. Amén. En Levítico 20 dice, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciera alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. ¿Ven? En Levítico se está diciendo Dios, le dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofrecen alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. ¿Vieron? Todas las civilizaciones pasadas que sacrificaron a sus hijos murieron, ya no existen, están solamente en la historia y ahorita todavía están en la historia, así que aprovecha, ve y estudia, ve y lee porque la van a quitar y después van a decir que nunca existieron. Así es. Dice, el pueblo lo apedrará, o sea, el mismo pueblo, el que viera que alguno de estos hebreos o de los extranjeros ofrecían a sus hijos, el mismo pueblo tenía que agarrarlos y apedrearlos afuera y matarlos. En este pasaje no habla de ofrecer al fuego, sino simplemente de ofrecerlo. ¿Sí ven? Aquí dice, si tú veías, le decía al pueblo de Israel, si tú ves que uno de tus vecinos, uno de tus hermanos, tu tío, tu suegra, tu suegro, quiere ofrecer, nomás con el pensamiento de ofrecerlo, sácalo, agárralo y mátalo allá afuera. Porque eso no va a estar permitido aquí. Solamente con ofrecerlo era suficiente. No que lo pasara por fuera, no que lo estuvieras viendo que lo estaba sacrificando, solo con pensar que lo iba a ofrecer. En Deuteronomio 12 dice, no harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Esto significa que el culto a Moloc era un culto normal entre otros pueblos, pero no entre los hebreos. Pero sin embargo Israel le tenía a Dios prohibido hacer crueldad o el acto. ¿Qué es lo que decía Dios? Que no lo hagas, pero como quiera lo hicieron. Moloc aparece en el primer libro de los Reyes. Entonces Salomón hizo construir un gran edificio para Quemos. ¿Ven? Incluso el rey Salomón, en el cual se escribieron los proverbios, hizo un altar para Moloc, para Quemos, para sacrificar a niños. La abominación de Moab, en la montaña que hay enfrente de Jerusalén, y Kilcom, la abominación de los hijos de Amón. ¿Sí vieron? Y mismo, él hizo altar
a sus esposas con las que se casó para tenerlas contentas y que ellas hicieran sacrificio. Él sabía, no me diga que se estaba haciendo, hoy no estaban haciendo nada, no estaban danzando. No, Salomón sabía lo que se estaba haciendo sacrificio en el monte. Y si ustedes se dan cuenta, qué casualidad que no hacían en una montaña o no en un monte. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que sube a la montaña para que sientas la presencia de Dios. ¿Dónde agarró los 10 mandamientos a Moisés? En la montaña. ¿Dónde se hacían los sacrificios de los animales? En la montaña. Y incluso ellos también copiaron, imitaron lo que hacía el pueblo de Israel, lo que había Dios hecho, que les había dicho al pueblo de Israel. Imitaron haciendo, pero sacrificios de humanos, no de animales. Si hubieran hecho sacrificios de animales, todas esas civilizaciones estuvieran aquí todavía vivas. Fuéramos más de lo que somos ahorita. Estuvieran vivas, pero ¿qué fue lo que Dios dijo? No lo hagas. Y por eso Dios las destruyó. Nada que los extraterrestres vinieron y se los llevaron. Qué casualidad, ¿no? Dios los destruyó, Dios los rayó de la tierra. ¿Qué dijo? No. Conmigo no se juega. En Segunda de Reyes 16 dice, antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, o sea, el rey Acaz, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. El rey Acaz inició o cambió de religión e hizo culto a Baales por razones políticas. ¿Por qué? Porque se casó con una mujer pagana, con una mujer mala, que ustedes la conocen, con Jezabel. Jezabel era fenicia, ella hacía sacrificios a Baales, ella hacía sacrificios a Moloch también, hacía sacrificios a Acera, y ella sacrificaba niños, y el rey se casó con ella, y él aprendió a hacer las cosas malas y las abominaciones que esta mujer hacía, y aún incluso le mandó también, igual que Salomón, a construir un templo. ¿Y a dónde vamos? Una deidad fenicia era Baal, Moloch Baal. Las potencias fenicias se estaban expandiendo. Ejemplo de ello es cuando Jezabel, hija de Itobal I de Tiro, se casa con Acab, hijo del rey israelita Omri, potenciando el culto a Baal en Israel. Dios condena a la nueva deidad popular, Baal, como antes lo hizo con Moloch. A través de la introducción de estas tradiciones, los sacrificios humanos se hizo normal para los israelitas. ¿Ya vieron? Los mismos reyes de Israel trajeron la adoración a Baal, trajeron la adoración a Acera y a otras deidades. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel los adorara, y así se contaminó el pueblo. Baal, que significa amo o señor en hebreo, era el dios de la lluvia, el trueno y la fertilidad. Moloch Baal se trata de un dios de origen cananita que fue adorado por los fenicios, cartagineses y sirios. Era considerado el símbolo del fuego purificante, que a su vez simboliza el alma. Se le identifica con Cronos y Saturno. ¿Ya ven? Los griegos. Ahí está, es el mismo chango, pero vestido diferente. También se le llamaba Eloa o Elá, y su esposa principal era Acera o Astarte, Atirat o Ishatar, diosa madre de Baal. Diosa madre, y de ahí viene la sol llamada madre tierra, la madre naturaleza. Aquí no hay madre, aquí solamente hay un padre creador de los cielos y la tierra, porque la Biblia me lo dice. Aquí no me dice que hay una madre, que existe una madre, solamente el Dios, nuestro Padre, el creador. En Segunda de Reyes 23 dice, asimismo profanó o desacralizó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, otra vez, para que ninguno pasease a su hijo o a su hija por fuego a Moloch. Dios habla de muchas maneras. En Jeremías 7 dice, y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar fuego a sus hijos y a sus hijas, cosas que yo no les mandé ni subí en mi corazón. Y ese valle fue llamado Valle de Matanza, por los sacrificios que ahí se hacían. Los lugares altos son lugares sagrados. Véase dónde recibe Moisés la tabla de los 10 mandamientos, como les dije anteriormente, en la montaña. ¿A dónde Abraham pretendía sacrificar a su hijo? En la montaña. Tofet se encontraba cerca de Jerusalén. ¿Y qué era Tofet? Una montaña donde se hacían sacrificios a Baales, a Acera, a Moloch y a cuanto deidad ellos creían. Jeremías 19 dice, edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. ¿Ya ven?
Dios mismo dijo, yo nunca les dije sacrifiquen a sus hijos. Yo nunca les dije pongan a sus hijos y quémenlos y denlos en holocausto. Él dijo animales, siempre. Y si ustedes regresan otra vez al Génesis, animales. Nunca dijo personas, seres humanos. El único holocausto perfecto que Dios mandó fue a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que por su sangre seamos salvos, porque su sangre era la única sangre pura que nos podía salvar, nos podía librar de las garras del enemigo y del pecado. Hermanos, los sacrificios que se están haciendo ahorita, como les dije anteriormente, son los abortos. Y créame, y escuche bien lo que le digo, todas estas personas, todas estas ciudades, todos estos doctores, todas estas leyes que se están haciendo en contra de esta sangre inocente, créanme que van a tener su pago. Desafortunadamente Dios lo dijo. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo que mía es la venganza. Y crean que viene muy pronto. Todas las cosas que están pasando no es casualidad, hermano. Son juicios de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es Dios justo, juez justo, que juzga con justicia. Él es el único Dios, Rey verdadero. Y créanme que todas estas personas, si no se arrepienten de las maldades, de sus sacrificios que le están haciendo al enemigo, indirectamente o directamente, tendrán su pago. Si el alma del Hijo es mía, el alma del Padre es mía, pero el alma que pecare, esa morirá. Y ahora quiero terminar con eso. En Génesis 9:6 dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Ya ven, Dios dijo, el que derrame sangre inocente o de hombre, su sangre será derramada. O sea, de la misma manera que tú matas, de la misma manera tienes que morir. Y vuelvo a repetir, como en el principio: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Y una vez más digo, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Basta de sacrificios a Satanás. Que el Señor los bendiga.